Yo les voy a decir, yo imagino lo que ustedes esperan, les voy a decir también lo que yo espero. Me gustaría que tuviéramos un tiempo de intercambio, un rato de intercambio. Por supuesto esto no me exime de la presentación, pero quiero decirles por qué espero esto en algún momento, con lo cual pueden interrumpirme, protestar, decir que no estuve clara, exigirme otro argumento, etcétera, etcétera, porque no estoy buscando que estemos de acuerdo, estoy buscando que nos comuniquemos, no que coincidamos. No se trata de hacer aquí un consenso acerca de nada, sino de poder hablar acerca de cosas que nos comprometen a todos. Y yo creo que en este sentido, digo, estoy acá, me toca hablar, acepté hablar, pero podría hablar cualquiera de ustedes. Cualquiera de ustedes podría sentarse acá respecto a los temas que nos preocupan y tomar la palabra y dar sus argumentos y poner en juego sus razones y, ¿por qué no, también sus sin razones acerca de las preocupaciones, ¿no? Espero entonces que este sea un tiempo de trabajo, ¿no? Sin duda lo es para mí. Es un tiempo, ha sido un tiempo de pensar, de volver a pensar, de intentar no repetir. Un tiempo de trabajo implica un tiempo de reacomodación, ¿no? Cuando uno dice Arbeit, trabajo, trabajo psíquico, trabajo de elaboración, algo que se pone en juego en las relaciones pedagógicas, dice el enorme esfuerzo de aceptar, desanudar algunas cosas que estaban juntas para poder abrochar otras, ¿no? Es un trabajo de desligación para poder hacer nuevas ataduras. Yo les diría que en las relaciones pedagógicas, que tanto se trata de aprender, también se pone en juego algo del desaprender, ¿no? Es decir, de aceptar, separarse de unas certezas, o dicho de otro modo, y esto justifica parte del título y parte de lo que quiero tratar hoy, ¿no? Una relación pedagógica conlleva la exigencia de la desnaturalización, de lo que de natural no tiene nada, pero de pronto se nos presenta como si fuera una evidencia contundente sobre la que dejamos de interrogarnos. Logro ser clara, si no me interrumpen, ¿no? Entonces, digo, las relaciones pedagógicas conllevan, desde la perspectiva que quiero sostener, es esta exigencia de desnaturalización, esta exigencia de desaprender, de desidentificarse. Y cuando digo todo esto, estoy empezando a dar algunas de las razones por las cuales voy a sostener el más de uno, ¿no? Quiero decir, el más de uno es aquello que solo resulta de aceptar que nuestro trabajo en educación tiene que ver con lo plural, con lo múltiple, con lo polifónico, con lo heterogéneo, con lo diverso, con lo extranjero. Parte de mi rato de hoy va a consistir, dentro de un rato, en hacer el elogio de la noción de extranjería. Y lo voy a hacer dando cuenta de que las razones por las cuales quiero elogiar ese concepto y las prácticas asociadas a la extranjería es el terrible miedo que me produce lo familiar. No estoy diciendo la familia, que también me asusta bastante, pero ese, mira, familiar, lo familiar y la familia se solapan. Lo familiar es aquello que naturalizamos, ya no nos pregunta más nada, ya no nos inquieta, lo damos por sabido, por conocido, por hecho. Es así porque es así, siempre fue así, o desde hace un largo tiempo es así, y eso parece ser un argumento contundente para una suerte de reiteración, de repetición, de reproducción, que me inquieta, personalmente me inquieta. Y la familia es esa configuración acerca de la cual también entiendo que debemos hacer un trabajo de desidealización, que a veces se confunde con lo familiar, ¿no? La familia también termina siendo aquello que a veces, proponiéndonos una identidad, nos ofrece una clausura identitaria, ¿no? Un mandato que pesa sobre uno. Cuando digo sobre uno, digo sobre los chiquilines con los que trabajamos, una expectativa puesta ahí, y una expectativa no tiene por qué ser, no siempre es una expectativa de algo bueno y estructurante para uno. A veces las familias depositan en uno cuestiones que tienen más que ver con lo siniestro que con la posibilidad de felicidad para el otro, ¿no? Cuando la familia y lo familiar se pegotean, toda interrogación se suspende. Cuando se suspende toda interrogación, ya no hay posibilidades de interrogarse, ni de aventurarse, ni de explorar lo desconocido.
Por eso quiero hacer el elogio de la extranjería, porque entiendo que sin extranjería no hay ninguna posibilidad de conocer. Y cuando digo extranjería, aludo a ese concepto que la filosofía, en particular en la voz de Jacques-Luc Nancy, llama el intruso. ¿No? Dice, el intruso es la piedra en el zapato. Es lo que nos impide instalarnos definitivamente, cómodamente en un lugar, tranquilamente, sin que nada nos irrite. Y él dice, al intruso hay que sostenerlo, ¿no? No hay que tratar de erradicarlo por molesto, porque cuando sacamos el intruso que molesta, todo se nos vuelve natural. Esto es simplemente una manera de empezar. Podría haber empezado de otro modo diciéndoles, quiero pedirles disculpas, porque lo que les voy a proponer es un conjunto de fragmentos. Unas piezas, ¿no? Aparentemente sueltas, y digo aparentemente porque no están sueltas para mí, pero entiendo que ustedes tienen que ver con cuáles se quedan, y también entiendo que pueden tirarlas todas si no les hablan, si no les dicen, si no les sirven para pensar. Porque cada uno de nosotros cuando toma la palabra lo hace con las preocupaciones que lo habitan y con la manera en que está afectado por los espacios donde trabaja, los lugares donde vive, los sujetos con los que sostiene interlocuciones. Y lo que a mí me afecta o me preocupa puede estar lejísimos de afectarlos o preocuparlos a ustedes. Es más, digo, yo recorrí la escuela, llegué, hice una vuelta a la plaza, vine acá. Yo dije, Graciela, todo lo que vas a decir en esta escuela, ¿a quién le puede interesar? Si esta escuela dan ganas de trabajar, dan ganas de quedarse, dan ganas de establecer residencia, dan ganas de estar contento. Entonces, quizás lo que vas a decir a la gente que está aquí presente te va a mirar y decir, pero habla de un mundo que no es el nuestro. Y les digo sinceramente, ojalá así sea. Ojalá mis preocupaciones no encuentren eco con las de ustedes. En todo caso, si les propongo fragmentos, no es porque disminuya el valor del fragmento, ¿no? Cuando uno se acerca a la teoría psicoanalítica, Freud nos dice, es un fragmento, es una pequeña cosa la que nos puede cambiar la vida. No es una nimiedad, una cosita de nada, que de pronto hace que todo pueda volverse otra cosa. Lo que quiero decir es que quiero proponer una suerte de rompecabezas, un tanto peculiar, un poco extraño, porque no habrá cómo completarlo. Ni aún todos nosotros juntos podríamos completarlo. Nos van a quedar piezas sueltas para las que no tenemos lugares, y nos van a quedar lugares así imposibles de llenar, huecos, vacíos, espacios ahí simplemente que se sostienen para interrogarnos. Entonces, estos fragmentos van a tener como distintos nombres, y si me olvido de alguno, te pido, Alexandra, tráeme de vuelta. El primero tiene que ver con preocupada y afectada, y esto remite a la cuestión de los tiempos y algunas consideraciones acerca de la terrible actualidad que ha dejado de volverse para nosotros contemporánea. Quiero pasar a abordar algunas cuestiones vinculadas con las identidades y las vacilaciones identitarias, y esto concierne también nuestro oficio, en el sentido de que los oficios que nosotros desempeñamos vienen bautizados de hace tiempo, pero a veces esos nombres de bautismo que llevamos parece que ya no nos dicen nada o poco, o un pedacito nada más de las prácticas que llevamos a cabo. Yo no sé aquí, pero en muchos lados donde yo trabajo dice, pero a ver, ¿yo qué soy? ¿No? Yo me ocupo de esto y de aquello y de lo otro y lo demás allá, entonces bueno, ya no soy un maestro, ya no soy un profesor, ya no soy un educador. ¿Cómo se llama lo que yo hago? Tenemos oficios bautizados hace tiempo, que están cargados, catequizados, libidinizados, exigidos de unas variaciones, están alterados, y parece como que el viejo nombre no siempre cubre todo lo que nosotros hacemos. Podríamos decir también que este es un nuevo oficio a la espera de bautismo. Y hay algunos que proponen para nuestros oficios, los oficios de acompañamiento, dicen unos, los oficios del lazo, dicen otros, los oficios de sostener una oferta identitaria, vamos a decir nosotros. Quiero ver algo del orden de las identidades, y en este sentido quiero asociar esto a una preocupación, o si ustedes quieren una hipótesis, acerca de que algo que podría decirse así, algo de lo que me preocupa es
como una dilución o una erosión o un extravío de lo que fue durante mucho tiempo sentidos estructurantes para las prácticas educativas, ¿no? No lo quiero hacer desde una perspectiva nostálgica, salgamos a buscar el sentido perdido, como si se tratara de ir para atrás, buscar con la lupa dónde se nos cayó para poder volverlo a poner en un pedestal. Digo, tenemos que volver a significar algo. Vuelvo a insistir, puede que esto no los concierne, puede que este no sea una problematización, no quiero decir una problemática, sino una problematización de todos ustedes o ni siquiera de algunos de ustedes. En todo caso, todo esto lo quiero hacer sobre ese fondo de elogio de la extranjería, necesidad marcada por el miedo de lo familiar, el miedo de lo familiar expresado en el ya se sabe, expresado en esto que es falso pero se presenta como un saber y se llama prejuicio, es decir, el elogio de la extranjería entendiendo que es ese elogio lo que nos evita entrar o participar o ser cómplices o rehenes de una hipótesis de un psicoanalista francés llamado Pierre Felidat que define la problemática de estos tiempos, que define a estos tiempos como unos tiempos donde avanza lo deshumano. No dice lo inhumano, dice lo deshumano. ¿Qué significa para Felidat lo deshumano? Dice que cuando miramos al otro, lo miramos como si tuviéramos un borrador que va sacándole la nitidez del contorno que lo hace semejante. Dice Felidat, lo deshumano es el borramiento de la semejanza del semejante. O bien podríamos decir, lo deshumano es la pérdida radical de la alteridad. O podríamos decir, lo deshumano consiste en no ver otro ahí donde hay alguien. Vuelvo para atrás. Ustedes ya ven lo que me preocupa de estos tiempos. Pero podría decirlo de otro modo. Y a esto le voy a dedicar un ratito, si ustedes me permiten, lo toleran, me lo aguantan. Porque las hipótesis que quiero compartir no son gratas de enunciar, no son gratas de esbozar, y si las esbozo no es porque quiero ser trágica, porque además la tragedia indica aquello que no tiene salida ni solución, no es decir, está ya todo predestinado, sino porque entiendo que son tiempos muy particulares que a menos que podamos hacernos las peores hipótesis, nos podemos llegar a quedar sin capacidad de reacción. Lo digo de otro modo, a veces uno se enfrenta con ciertas realidades para las que uno dice, no estoy preparado. No estoy preparado es una frase que yo escucho en los territorios donde trabajo de una manera abrumadoramente cotidiana. No me prepararon para esto, ¿no? Me encuentro con una realidad. Quiero despejar una cuestión. Yo creo que uno no puede estar preparado para ciertas cosas, y es más, voy a decir, para ciertas cosas no hay que querer estar preparado, porque querer estar preparado significa una posición de resignación. No sé si ustedes dicen, a ver, no me prepararon para trabajar con estos chicos, estos, ¿no? Ya ustedes ven que ahí tenemos un problema, no dice con los niños, sino con estos. A veces no dice estos chicos o estos chiquilines, a veces uno escucha estos, ¿no? A ver, alguien tendría que prepararnos para trabajar con estos, ¿no? Como si diéramos por supuesto que de existir tal categoría, esta categoría tendría que reproducirse. Yo me resisto a prepararme a trabajar con estos. No quiere decir ser insensible, no darse cuenta de la gravedad de la situación, no comprender la condensación de dificultades existenciales que se encarnan en los chicos de los sectores populares. Quiero decir, uno no tiene que estar nunca preparado para lo que Michel Grivinsky llama las escenas indeseables. Las escenas indeseables son esas escenas justamente donde el humano se desdibujó completamente. Son las que construyen las políticas con vocación de subjetivante. ¿Qué quiere decir una vocación de subjetivante? Empezamos por decir qué significa de subjetivante. Yo voy a decir, hay políticas con vocación de subjetivante cuando hay políticas que se dirigen a otros, ¿no? Sacándoles el contorno de otros. Voy a decir que son políticas con vocación de subjetivante cuando ahí donde hay un niño, un chiquilín, un pibe, un adolescente, no ven a nadie, ¿no? Es decir, las dirigen
pero no entienden que enfrente hay un otro. Ojalá a ustedes no les pase. En los lugares donde yo camino, por donde yo vivo, a la noche no pocos chiquilines van buscando los restos de las basuras. ¿Cómo se aguanta en una sociedad que alguien busque para comer los restos de la basura? Simplemente porque cree que ahí no hay un niño. Si creyera que ahí hay un niño, un adolescente, un joven, un viejo, no es un problema etario, sería insoportable. No sé si logro ser clara. Ahora, una política que se banca eso, no digo que necesariamente desubjetive. Digo, tiene una vocación desubjetivante porque intenta borrarle al otro su identidad, su derecho a la identidad singular, colectiva y social, y básicamente lo hace erradicándolo, extirpándolo, prohibiéndole la inscripción en el tronco común. Lo inscribe en otros troncos, no es tampoco que no lo inscribe en ningún lado. Lo inscribe en el tronco de los potenciales delincuentes, en el tronco de la minoridad, en el tronco de aquellos por los que se va a preocupar, no porque todo otro merezca que nos ocupemos y nos preocupemos, sino porque empieza a temer que ese otro, después de haber sido tratado con una política desubjetivante, se va a volver amenazante para nosotros. Entonces, se ocupa porque le teme. Se ocupa porque le robó la identidad y lo caratuló de peligroso. Y entonces dice, como es peligroso, hay que intervenir. No sé si logro ser clara. Ahora, la cuestión no es solamente describir lo que ocurre, ¿no?, sino hacerse algunas preguntas, pero bueno, ¿por qué estará ocurriendo esto? ¿No? ¿Y qué tiene que ver, en todo caso, qué tenemos que ver nosotros con lo que está ocurriendo? Porque aquí Castoriadis, que es un institucionalista que seguramente todos ustedes frecuentaron, nos hace un par de advertencias muy interesantes. La primera advertencia que Castoriadis nos hace, digo, para los que no lo leyeron, Castoriadis es un hombre que murió hace poco, toda su vida se la pasó tratando de comprender cómo funcionaban las sociedades y por qué, y tratando de comprender cómo y por qué funcionaban las instituciones. En una de las entrevistas que le hacen en el último tramo de su vida, le dice, Castoriadis, hay una teoría de la institución, ¿verdad? Castoriadis lo mira al entrevistador y dice, ¿una teoría de la institución? No, dice, no hay ni podría haberla. No sé si logro compartir con ustedes cómo una obra, una cabeza institucionalista, así, encarnado, puede decir no hay teoría de la institución. Cuando le piden explicaciones, él dice, para poder hacer teoría, la cuestión es que uno tiene que poder tomar distancia para ver. Nosotros no podemos tomar distancia de las instituciones porque las instituciones están en nosotros. Las instituciones somos nosotros. Luego, no podemos tomar esa distancia. ¿Significaba esto que Castoriadis renunció a hacer teoría? No. Simplemente advertía que ninguna teoría que podamos hacer sobre ciertas cosas podrá ser completa, perfecta, decirlo todo acabadamente y definitivamente. Que una teoría, en todo caso, es un intento desesperado por encontrar unos conceptos. Ustedes saben, la palabra conceptos proviene de una palabra alemana que quiere decir agarrar, de griff, ¿no? Tomar. Si necesitamos los conceptos para pensar, pero cuando pensamos sobre lo que nos involucra hasta las pestañas, tenemos que tratar de que el concepto no nos atrape, es decir, que no lo neutralicemos, que no lo naturalicemos y que no se nos vuelva una retórica. Y diría, parte de mi preocupación en estos tiempos es una cierta retórica que se nos ha instalado, ¿no? Quizás a ustedes no les pase, ojalá no les ocurra, pero en otros contextos tenemos una producción discursiva, ¿no?, muy satisfecha de sí misma, ¿no?, que se piensa políticamente correcta, sociológicamente correcta, pedagógicamente correcta, que enuncia cada 4 frases la cuestión del derecho a la educación y la pronuncia tanto que uno empieza a sospechar como si uno se hubiera vuelto freudiano, ¿no? Freud diría, epa, ¿por qué lo dice tanto? ¿Será que quiere ocultar que de eso no se ocupa y por eso lo nombra? Uno podría decir, desde algunas perspectivas, estos son tiempos donde tenemos muchísimos chiquilines a la intemperie, y no por románticos que les guste mirar las estrellas o la luna por la noche, ¿no?, sino porque no hay cobijo para ellos. Y no estoy hablando solo de la materialidad del cobijo,
Estoy hablando del albergue simbólico en una mentalidad, en una sociedad, en un orden simbólico, en un imaginario que los haga sentir los bienvenidos, los extranjeros bienvenidos. Y digo extranjeros y digo bienvenidos porque recuerdo todo ese desarrollo que nos propone Hannah Arendt, cuando Hannah Arendt dice, finalmente hay algo que sobresalta al mundo permanentemente, que es el hecho de los nacimientos, es decir, lo que aparece como novedad, ¿no? Los nuevos, ella lo llama los recién llegados. Y dice, la historia es saber, la historieta es saber cuánto vamos a querer a los recién llegados. Es decir, cuánta hospitalidad les vamos a brindar y cuánto les vamos a permitir que cambien el mundo, ¿no? Sacándoles ese doble mensaje con lo que los enloquecemos. Llegan los nuevos y les decimos el mundo va horrible, 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 un desastre, ¿no? Pero esperamos que ustedes lo cambien. Pero apenas los nuevos dicen, bueno, macanudo, me piden que cambie, me gusta cambiar, voy a cambiar, los viejos sujetos empezamos a alterarnos profundamente, diciendo, no se te ocurra cambiar nada porque si cambias algo me siento perdido. No sé si logro expresar el doble mensaje que se dirige a los nuevos sujetos, ¿no? Es decir, el viejo mundo espera de ellos la novedad y en algunos casos también algo casi así como la salvación, ¿no? Que reparen lo que nosotros no supimos arreglar. Pero por otro lado, apenas los nuevos intentan ponerse en marcha, nosotros intentamos retrotraerlos, ¿no? Paralizarlos, tetanizarlos, inhibirlos, bloquearlos, cristalizarlos, momificarlos, y eso por lo general se hace etiquetando, ¿no? Entonces digo, me preocupa esto que estaría pasando, tómenlo como una hipótesis, si quieren, hasta delirante, ¿no? Una hipótesis tiene que ser un poquito delirante porque si no, no tiene gracia, no es una hipótesis. Uno no puede hacer una hipótesis, digamos, pasando el cepillo del lado que va el pelo. Una hipótesis, para hacer una hipótesis, tiene que ser a contramano. Es decir, tiene que poner en jaque lo que ya sabemos. Y una hipótesis puede ser equivocada. Ustedes pueden decir, al final, Graciela, te equivocaste en la hipótesis. Perfecto. Pero no podría ser una hipótesis si no es a contramano. ¿Qué sería hacer una hipótesis a contramano? Sería decir, por ejemplo, estos no son tiempos de políticas para la infancia, ni políticas por la infancia. Estos son tiempos que expresan algo del orden de políticas contra la infancia. No se podría explicar en nombre de políticas para la infancia políticas que responden a la adjetivación que resulta de la división de las vidas. ¿Qué quiere decir la división de las vidas? Una expresión, ustedes estoy segura que algo de esto sí comparten. En las ciudades, en los barrios, en los pueblos, en los asentamientos, tenemos los que están de un lado como si hubiera una línea divisoria, que a veces coincide, la calle, la avenida, la vía del ferrocarril, la vuelta de la esquina. Están los de este lado y están los de enfrente, los del otro lado. Para unos, decimos los niños, nuestros niños, ¿no? A los niños se les reserva un conjunto de representaciones, entre las cuales una idea de familia y una idea de escuela, ¿no? Para nosotros ya no son niños, simplemente niños, son niños adjetivados, adjetivados con adjetivos calificativos descalificantes. Son pobres, vulnerables, marginados, carenciados, pobrecitos. Cuando se pone el adjetivo, lo que se pierde es el enigma del sujeto. Es decir, si yo agarro esto y les digo, bueno, pongan todo lo que se les ocurra, pensaban o imaginaban de Frigerio, cuando ustedes terminen de escribir esa página, mientras la estén escribiendo, ustedes tendrán sus propias etiquetas frente a los ojos, pero a mí no me verán. No sé si logro ser clara. Una operación de división de las vidas consiste en hacer esto sobre los niños. Adjudicarles no una identidad, sino un calificativo descalificante y después actuar en función del calificativo. Si es un niño, parece que tiene derecho a ciertas cosas. A ellos les vamos a ofrecer ciertas cosas. Vamos a entender para ellos el derecho de un cierto modo. Ahora, si son niños adjetivados, para ellos ya no será lo mismo lo que les ofrezcamos. Les vamos a ofrecer en función de su adjetivo, porque como son pobres, carenciados, vulnerables, marginales, pobrecitos, no necesitan lo mismo, ¿verdad? Alcanzan con que tengan alguito,
un cachito, un rebusque, un oficito, un certificado que no valga lo mismo en el mercado, ¿no? Por supuesto, las políticas de división de las vidas se ocupan también de crear las excepciones. Siempre crean la excepción del meritorio, aquel que a pesar de haber nacido allí, tenido esa familia, esa madre terrible. Las madres jugamos un papel espantoso en la vida, dicen cierta sociología, ¿no? Pero a pesar nuestro ha sido lo suficientemente forzado, ¿no?, como para comportarse como un niño de otro sector social. Esta excepción solo justifica, ¿no?, algo del orden de la naturalización de la meritocracia en el territorio de lo social, y actúa a modo de convencimiento sobre el resto, que es porque no se han esforzado. Han hecho todo por ellos, pero ellos no han sido lo suficientemente trabajadores, ¿no?, comprometidos, como para participar activamente de un supuesto cambio. Estos tiempos, digamos, son tiempos, yo les diría, saturados de actualidad. Cuando digo saturados de actualidad, quiero decir, son tiempos donde se ha perdido lo contemporáneo, la mirada de lo contemporáneo. Cuando hago esta distinción entre actual y contemporáneo, estoy siguiendo el pensamiento de Giorgio Agamben. Agamben dice, ninguno de nosotros puede escapar a su tiempo, ¿no? Pero la cuestión es que la actualidad actúa al modo de un faro enceguecedor. Un contemporáneo es aquel que no se deja enceguecer por el faro de su tiempo. Es aquel que ve en su tiempo las oscuridades de su tiempo. ¿Logro ser clara con esto? La actualidad es enceguecedora, nos vuelve conformistas, ¿no? Quedamos capturados por ciertos conceptos estelares, por ciertas retóricas, deslumbrados por ciertos decires, y esto nos impide ver lo oscuro, lo inquietante, lo pendiente, lo que no entra en el deslumbramiento. Agamben dice, en la medida que nos volvemos más actuales, estamos más presos de ciertos cercos cognitivos. En la medida en que nos volvamos más contemporáneos, podemos discutir los cercos cognitivos que nos tienen presos. ¿Por qué, se dirán ustedes, traigo esta distinción entre actual y contemporáneo? Porque en realidad yo que no me molesta decir que soy una señora mayor, y no me molesta sostener que parte de la crisis que hoy tenemos en la educación se debe al modo en que hemos basureado el diálogo con la tradición, partiendo del principio que no sostener el diálogo con la tradición nos resta legitimidad en la anticipación. Entonces digo, desde esta perspectiva no me cuesta recordar a Kant. Kant decía, cuando alguien toma decisiones en materia de educación, nunca las debe tomar en función del presente. Siempre debe tomarlas teniendo en cuenta un futuro posible y mejor. ¿A dónde voy? Voy a un primer acercamiento de una hipótesis a contramano. No se trataría, si uno fuera contemporáneo, de que la educación fuera la respuesta adaptada a un inmenso pliego de demandas que caerían sobre ella. Educar no es responder a la demanda, educar es sostener una oferta. Y sostenerla tanto más allí y cuando no hay demanda. Ustedes se preguntarán, ¿por qué me meto en este vericueto? Quizás porque siempre me conmovió esa advertencia freudiana, hacer una noción que Freud deja caer así, deja deslizar en sus textos llamados sociales o políticos, ¿no? Freud decía, detecto, dicen algunos, que hay sectores de la población que presentan una cierta hostilidad hacia la cultura. Hostilidad hacia la cultura. Cuando Freud dice cultura, dice saberes, poder hacer algo con lo que se sabe y poder contar con las reglas necesarias para vivir juntos en paz. Eso es cultura. No es ninguna idea de otro tipo la cultura. Es lo que podamos pensar, lo que hacemos con lo que pensamos y cómo nos las arreglamos para no matarnos. Y Freud dice,
¿Qué otra cosa podría aparecer en este tiempo sin hostilidad hacia la cultura? Porque la hostilidad hacia la cultura es lo que resulta del momento en que ciertos sectores de la población registran que es con su esfuerzo que se construyen los bienes de los que nunca podrán disfrutar, ¿no? Dice, si uno se da cuenta que es con su sacrificio que se producen los bienes del mercado, de los cuales uno nunca va a poder tener acceso, Freud nos dice, ¿y qué esperan que pase? Dice, tienen razón en manifestar una hostilidad hacia la cultura. Es más, esa cultura así no merecería continuarse, dice él. Tenemos entonces alguna gente, supóngase uno escucha mucho en los contextos del trabajo, sobre todo en el nivel medio, en la escuela secundaria, a los chiquilines no les interesa nada de lo que tenemos. Tienen casi bronca, desprecio, ¿no? No sabemos cómo hacer para que les importe un poco, son hostiles a lo que nosotros les proponemos. Quizás esta hostilidad podría comprenderse y elaborarse, ya no en términos del rechazo a lo que tengo para volver disponible, sino en términos de una sociedad que construye incluidos y excluidos. Incluidos y excluidos, que es otro modo de etiquetar. Cuando nos preguntamos sobre las hipótesis que por ser actuales y ya no contemporáneos elaboran algunas corrientes teóricas en las que me inscribo y que comparto, nos encontramos, por ejemplo, con el trabajo de Eugène Enriquez, que dice, lo propio de estos tiempos es que los hombres piensan menos, que nos da mucho miedo pensar. Cuando nos da miedo pensar, quiere decir él, nos hemos vuelto conformistas, nos hemos vuelto resignados, y el problema no es que seamos conformistas o resignados, sino que la hipótesis de Enríquez acerca de nuestro conformismo y resignación está vinculado a lo que él describe del siguiente modo. Dice, parece que la actualidad es un tiempo donde la pulsión de muerte se desenlaza de la pulsión de vida, anda sola y avanza. No está escrito, aclara, el último capítulo, pero es algo que debe alterarnos, afectarnos, inquietarnos, interrogarnos. Cuando decimos estos tiempos son actuales y no contemporáneos, nos preguntamos sobre nuestras identidades ahí, sobre los sentidos extraviados de las instituciones, sobre la dificultad para definir la educación de un modo que sea vitalizante, de un modo que no sea mortífero, de un modo que no sea inhibidor, de un modo que nos ponga a salvo de la repetición y del aburrimiento. Cuando decimos los sentidos se han extraviado, quiero recordar que los sentidos no es algo que el hombre hace, produce para que cristalice y permanezca eternamente. Pero quiero decir simplemente que es muy difícil habitar el mundo si el sentido se extravió. Y que tenemos muchísimos chiquilines hoy, poniéndose en situación de riesgo, actuando conductas de riesgo, no porque se quieran morir, sino porque no terminan de encontrarle el sentido a la vida, que también es una hipótesis distinta. Uno podría decir, a los chicos hoy la vida les importa poco. O uno podría decir, ¿saben qué? No saben ya qué hacer para poderle encontrar un sentido a la vida. Y tienen que tensar al límite el acting, para ver si hay en el límite, en el punto de vacilación entre la vida y la muerte, dicen, bueno, vale la pena quedarse de este lado y no pasar al otro. Cuando los sentidos andan perdidos, se impone, por lo menos, detenerse a pensar, y pensar, nos dice Enríquez, no es algo que uno pueda hacer en soledad, es algo que uno tiene que hacer en compañía. Y pensar no es algo que uno pueda hacer de manera especular. ¿Qué quiere decir no puede ser de manera especular? Yo no sé qué les pasa a ustedes en estas tierras y por estos lados, pero por los lugares donde yo trabajo hay mucho un espejito parecido al de la madrastra de Blancanieves que yo sugiero que habría que romper porque es tramposo. ¿Qué quiero decir esto? Un espejito de la autosatisfacción.
somos maravillosos, somos extraordinarios, lo que hacemos está buenísimo, ¿no? El espejo de la madrastra de Blancanieves es un espejo tramposo del narcisismo. Los pibes nos dicen una y otra vez que si nos quedamos presos de ese espejo, que por otro lado nos inhibe el crecer, porque nos diluye la manera de sostener la simetría y la diferencia intergeneracional, a los más chicos, les cuesta crecer. Les resulta más difícil tener ganas de vivir y tener ganas de crecer por la simple y sencilla razón de que unos chicos necesitan a unos grandes para crecer. Entre grandes y chicos, entonces. Es entre grandes y chicos que se juega la cuestión identitaria. Y en todo caso es entre grandes y chicos que se pondría en juego el más de uno de la oferta identitaria. Vuelvo a la noción de extranjeridad. No es de aquí, no conoce las reglas, no comparte nuestra cultura, no habla nuestro idioma. Durante muchos siglos en la humanidad esos rasgos volvían al otro extranjero, alguien de quien era lógico tener miedo, alguien al que no había que acercarse, alguien que había que encerrar, despreciar, estigmatizar. Yo les voy a decir por qué yo me gustaría, les propongo que nos detengamos un rato a reconsiderar el valor de la extranjeridad. Cuando un niño nace, cuando es pequeño, cuando aparece como nuevo entre los viejos, aparece como extranjero radical. Es un otro acerca del cual los grandes no sabemos nada, no entendemos de ningún modo. Es un ser inquietante, un recién nacido. Llora y no puede decirnos con palabras lo que le pasa. Desesperadamente intentamos respuestas, ¿no? Y un recién nacido necesita que un grande encuentre la buena respuesta. Ese recién nacido, extranjero radical, es molesto en su extranjeridad. Ustedes recordarán esos gestos simples que hacemos en las familias cuando aparece uno nuevo, que es volverlo de la familia, volverlo del grupo, volverlo de la comunidad. Lo vestimos. No lo vestimos solo con las ropitas, lo vestimos con las representaciones. Aguantamos tan poco que sea tan extranjero que inmediatamente catapultamos sobre él rasgos que nos permitan reconocerlo. Y ya sabemos, desde Gurrumín, a quién va a parecerse en la familia. ¿Qué rasgo deseado o temible tendrá? ¿Colocaremos en él las expectativas mayores o haremos de él la oveja negra de la familia? Este es el inconveniente de la familia. No siempre quieren lo mejor para uno, aunque siempre digan que es por nuestro bien que lo hacen, ¿no? Pero quiero decir, la familia catapulta sobre nosotros lo que nosotros llamaríamos una oferta de inscripción, importantísima por supuesto, nos da un nombre, ¿no? Eventualmente después de la modernidad nos documenta, pero básicamente pone sobre nosotros lo que nosotros vamos a llamar lo propio de la filiación de sangre. ¿Qué significa la filiación de sangre? El deseo de continuidad, el mandato acerca de nuestra vida, el deseo de clonaje, de repetición, eso que el otro tiene que estar ahí para representarnos, lo más a la letra, casi una fotocopia a veces cuando no un clon. Por supuesto, vuelvo a insistir, en el intento de fotocopiar, las familias fotocopian todo, ¿no? Sí, quiero decir, fotocopian las virtudes de la tía Juana y fotocopian también las locuras del tío Pepe, que ya se sabe, ¿no?, que es aquel que viene a incordiar a todos con su manera distinta, con su descriterio, por no decir con su locura, con esa manera de afectarnos cotidianamente. Cuando digo reivindico la noción de extranjeridad, quiero decir, es terrible para cualquier sujeto que la oferta de material identitario esté limitado a la oferta de lo familiar. No sé si logro ser clara. Es terrible para cualquier sujeto disponer de poco material identitario y de un material identitario tan previamente asignado a nuestra llegada, con la cual nuestros márgenes de libertad son muy estrechos y
Se amplía en sí y solo si el sujeto acepta llevar a cabo un trabajo psíquico durante muchísimo tiempo para poder ser algo más y otra cosa que lo que la familia dijo que quería ser, o no lo dijo, pero hace todo lo posible para que así sea. No sé si logro ser clara. Voy a decirlo de otro modo, más provocativamente. Voy a sostener para muchos sujetos, por suerte hay algo más y otra cosa que la familia